piso. En la agenda política que hoy nuevamente imponen, el nombre es el segundo piso de la cuarta transformación. Pero yo quiero decir que para construir un segundo piso tiene que haber bases y cimientos sólidos, que sus resultados por número indican lo contrario. Vengo a hablar del sótano de la cuarta transformación. Para los de Morena todo está bien, no hay nada que arreglar, nada que criticar, nada que cuestionar. Ignoran o les dicen que ignoren muchas áreas que su gobierno ha desatendido, dejando en abandono a millones de mexicanos. En el sótano, la salud. Desde el inicio del gobierno de López Obrador se han dejado de realizar 46 millones de consultas a los mexicanos. En el sótano, el desabasto de medicamentos que provocó y ha causado la muerte de 4,000 niños con cáncer en todo el país. No han sido capaces en todo el sexenio de atender una necesidad tan urgente que tanto duele a quienes padecen esta enfermedad y sus familias. Es un gobierno desvariado, es un legislativo insensible cuando en este país muere un niño porque no hay tratamiento y no puede ser atendido de cáncer. En materia económica, también le ha fallado al pueblo de México. Durante mayo la inflación llegó a casi el 5% y a la población cada vez le alcanza menos el dinero. En temas de seguridad están en el sótano. Han seguido con la misma estrategia fallida de militarizar el país, incluso la han profundizado. Hoy tenemos militarizadas áreas del gobierno que nada tienen que ver con la seguridad nacional. Otro gran problema es el alto nivel de impunidad. 9 de cada 10 delitos no son denunciados en su gobierno y de cada 100 delitos solo en 8 abren carpetas de investigación. Además de 6 de cada 19 investigaciones son enviadas a archivo temporal. Solo 4 se investigan en este país. Tenemos instituciones que requieren fortalecerse y que ustedes al contrario desean debilitarlas. Para 2023 en México había 4 jueces por cada 100,000 habitantes, mientras que el estándar internacional es de 65. En respuesta a estos datos, Morena se empeña en llevar a cabo revanchas políticas contra el Poder Judicial, un poder que ha sido un verdadero contrapeso frente a la cuarta transformación. No han entendido que eso sucede y debe seguir sucediendo en un país democrático. Y sí, necesitamos una reforma judicial, pero lo que Morena y aliados plantean no abona al fortalecimiento de nuestra democracia y la calidad de justicia en México. En Movimiento Ciudadano creemos que los diálogos que se proponen deben servir para construir una reforma completa, en el que hablar de justicia pensemos en generaciones presentes y futuras, que busquemos que el Poder Judicial sea una institución fuerte, capaz de resolver los problemas actuales y los que están por venir. En Movimiento Ciudadano queremos que la labor de proteger la Constitución y los derechos de las personas esté en manos de las personas más capacitadas y no de quienes están más cerca del partido en el poder. En Movimiento Ciudadano seguiremos poniendo las causas de las personas al frente. Los logros de la cuarta transformación los aplauden ustedes. Pero ¿quién habla de los retos, de los problemas que este país tiene en el sótano y se niegan a ver? Aunque lo quieran negar, los datos muestran que su gobierno no puede pensar en un segundo piso cuando los cimientos no están bien. En la discusión de la reforma del Poder Judicial y todas las que venga y envíe el presidente, Movimiento Ciudadano se planteará como una oposición seria que defiende los intereses de las personas y no de los élites o gobernantes en turno. Es cuanto. Senadora Marta Lucía Mitchell Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 5 minutos. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, señora presidenta.
Pues bueno, qué bueno que se tocó este tema de los sótanos, porque yo vengo a hablar de un sótano espantoso, horrible, como es el sótano de Guanajuato. Miren, hoy tomamos, y desde hace 8 días se tomó la decisión en Morena de impugnar la elección en Guanajuato y de solicitar la nulidad de la elección. Y tenemos varios motivos, son 3 agravios entre tantos, que rompieron, por supuesto, con la imparcialidad de la contienda e inclinaron ligeramente o muy descaradamente, hay que decirlo, la balanza en favor de la candidata que ahora es la virtual ganadora en Guanajuato, Olivia Denise García Muñoz. Y voy a mencionar el primer agravio. El primero es el uso de más de 4,000 millones de pesos de recursos públicos desde la SEDESHU, Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en favor de la candidata. Esto fue precisamente con un proyecto de una tarjetita, o sea, lo de Monex, ahora lo pasaron a la tarjeta rosa. Aprendió bien el PAN del PRI, pero a hacer puras chapuzas. Y lo más lamentable es que le llamaron mujeres grandeza. El uso electoral de este programa ha sido tan burdo que durante el inicio de la campaña se incrementaron los recursos de este programa pasando de 1,500 millones a 4,020 millones, 4,020 millones de pesos para dispersar recursos a 300,000 mujeres. Y miren qué curioso, la diferencia de votos entre el PRIAN-RD y la coalición Seguimos Haciendo Historia es mínima. Tenemos 276,000 votos, es la diferencia para la gubernatura. ¿Por qué? Porque se entregaron masivamente, porque se personalizó el programa en favor de una candidata nada más, de la señora del PAN, se distribuyeron tarjetas, debían de haber visto las fotos, por eso no vimos al PAN caminando en Guanajuato, no tocaron puertas, no tocaron las puertas, no convencieron, compraron, coaccionaron, así se dedicaron a hacer su trabajo, porque ya sabían que estaban perdiendo y tenían que comprar los votos. El segundo, pues por supuesto, es la coacción a los servidores y servidoras públicas, a quienes les pidieron una lista de cuánta gente habían llevado a votar a las y los servidores públicos. Y el tercero es el agravio por parte de la violencia que tenemos contra nuestros compañeros y compañeras, 4 asesinatos, como una candidata, la candidata en Celaya, y muchos otros candidatos que, la verdad, por respeto a ellas y a ellos, no les voy a mencionar. Por eso hemos tomado la decisión de impugnar la elección ante el Tribunal Estatal Electoral para decidir la nulidad y, por supuesto, que se revoque la constancia de mayoría expedida a la ciudadana Olivia Denise García Muñoz Ledo. ¿Por qué? Porque no se debe utilizar el uso de los programas sociales con fines electorales. Y lo que han hecho en Guanajuato es exactamente no tener programas de desarrollo social, sino programas de desarrollo electoral. Para eso les sirve a Guanajuato. Y luego se quejan, ¿por qué pierden? Pues porque también son sótano, porque también hacen las cosas de verdad que da pena, como lo han hecho en todos estos gobiernos, en los gobiernos del PAN. Bueno, déjenme decirles una anécdota. Se encontró que 90 regidoras de las 300 que fueron beneficiadas en un primer momento, fueron candidatas. Qué curioso, ¿no? Que se les da dinero a las regidoras y a las ciudadanas, y luego se les hace candidatas a regidoras y reciben sus 12,000 pesos. ¡Qué vergüenza! Por eso no va a instalarse el PAN de nuevo en Guanajuato. Estamos absolutamente seguras y seguros que ustedes también estarán de acuerdo con nosotros, en que hay que impugnar, hay que llevar adelante y que el tribunal va a ir sustanciando todo esto para hacer realidad la democracia en Guanajuato. Bueno, pues nada más quiero terminar de decirles que
a fin de que esto avance, pues por supuesto que iremos. Concluya. No al Instituto Estatal Electoral, no al Tribunal Local, nada más. Vamos al Tribunal Federal. Y por último, porque bueno, Guanajuato es la cerecita del pastel, y termino, señora presidenta. Por favor, miren, senadora. Uno, el FIDESEG en Guanajuato. Es decir, un fideicomiso al que se destinan más de 800 millones anuales, del que Fox, por supuesto, fue beneficiario y se recibieron 40 millones y no se sabe qué hizo con esos 40 millones. Segundo, los 230 millones que se prestaron de manera ilegal al Grupo Pachuca y no se sabe qué hubo con eso. Otro, el fiscal, perdóneme señora presidenta, déjeme terminar con esto. El fiscal Samarripa, que tiene 15 años en el cargo, ¿qué creen? Pues antes de irse, porque ya dijeron que ya se va, no modificó el reglamento de la fiscalía y ahora recibirá 150,000 pesos por 6 años él y su gente. ¿Ven cómo tienen sótanos ustedes en el PAN? Por eso pierden. Concluya. Por eso no es legítima, no es equitativa su triunfo. Y bueno, pues Concluya, finalmente, senadora. ahora termino, colocó a su familiar, por favor, como subordinada al frente del órgano interno de control. Bueno, de verdad que Guanajuato cada vez está peor, pero ya se van, ya llegamos. Y aquí está el segundo piso de la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Muy buenas tardes, legisladoras, legisladores, medios de comunicación, con su venia, presidenta. Esta propuesta de reforma judicial nos lleva a hacer una gran reflexión, un gran análisis de lo que está por venir. Parafraseando a mi coordinador y presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Jorge Romero, que nos dice que en el Partido Acción Nacional creemos que un método viable para la selección de jueces y magistrados es asegurarnos completamente de que las y los aspirantes posean todas las capacidades técnicas necesarias. La justicia en México, estamos de acuerdo, debe cambiar sin duda. ¿Pero qué queremos? Queremos más rápidos los juicios y menos caros. Es lo que le importa a la gente. ¿Por qué la queremos? Por eso precisamente, porque para quien no tenga el recurso económico, que la defensoría sea de más calidad, que verdaderamente le defienda, que haya mejores instalaciones actualizadas, mayormente capacitados y capacitados los impartidores de justicia. Eso es lo que la gente quiere. En ningún país del mundo se eligen de esta manera, de esta propuesta, solamente en un país de Latinoamérica, del sur de Latinoamérica. Pero no se conoce la reforma genérica, como lo vimos en la pasada encuesta, donde hacen esta pregunta y les dicen que si usted considera que se lleve a cabo, que es necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial, sí o no. La mitad de los encuestados, que no es muy significativo, comentó que no, la mitad que sí. Este fin de semana se hizo esas encuestas, 3 encuestas, por parte de Morena, de la Consultoría de las Heras y de ENCOL. ¿A quiénes se encuestaron? Se encuestaron alrededor de 1,202 personas a 1,458 personas encuestadas. De la población general, que somos 130 millones de habitantes, quiere decir que quienes respondieron a esta encuesta fue más o menos el 0.0032% de la población. No es una población significativa. Estas encuestas, donde todos le dicen si están enterados o no, no lo supieron en ese momento contestar. Creemos firmemente que esta es una simulación al Poder Judicial, es una simulación a la reforma del Poder Judicial. Se están planteando 7 foros en total, 3 en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León, en Toluca, Estado de México, en Jalapa, Veracruz. Ojalá haya la mayor publicidad para lograr la participación mayoritaria.
pero que haya una participación donde no se descalifique a los investigadores, como sucedió con los investigadores expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué se meten los expertos?, dijo el presidente. ¿Qué no es lo que queremos? Que sean los expertos los que opinen, que haya una libertad académica y una libertad ciudadana para poder decir y hacer lo que realmente queremos. Creemos que esta es una propuesta regresiva, el daño mayúsculo para el sistema de justicia en México, una vacilada, diría un experto profesional jurídico. Es fundamental revisar las condiciones laborales y el servicio judicial de carrera. Una pregunta subliminal que se cuestionó a los encuestados fue de si usted cree que deben ser elegidos los ministros. ¿Por quién cree usted que pueden ser elegidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia? Y les preguntan efectivamente, ¿por elección del pueblo de México, por la Cámara de Senadores o no sabían? Obviamente contestaron que por el pueblo de México. Pero se les olvida que al elegir al Congreso, a los diputados, a los senadores, están eligiendo a un representante, están eligiendo a través de una representación directa e indirecta para que tome las decisiones de sus representados de los distritos y de los estados. Después de un análisis profundo, como lo hemos hecho, como pasó en este reciente proceso electoral del 2 de junio. Estas consecuencias de carro completo son estas, los Concluya. excesos. Seamos puntuales, no importa cuántos foros, encuestas, parlamentos abiertos haya, nuevamente no les cambiará ni un punto ni una coma. Les pregunto, se elegirán aproximadamente a 1,686 magistrados, ministros, Concluya. jueces a través del voto popular. Ven al Poder Judicial como el último obstáculo para culminar su legado irreversible, su triunfo histórico, y van contra él. Usan la misma práctica, la misma estrategia utilizada para aniquilar, como lo han hecho con muchos otros entes que todos ya conocemos. Concluya. Esperamos que estos trabajos en función a estas reformas se escuchen y no solo sean testimoniales y justificación procesal para la argumentación a estos cambios al Poder Judicial, que sea para bien. Y por eso nuestro voto del Partido Acción Nacional es a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, Voy a presidente. empezar mi intervención. Muchas gracias, senador presidente. Lo que se va a hacer no es una reforma al Poder Judicial, es una revolución. No hay ni un solo país del mundo que tenga un sistema como el que estamos planteando. En febrero se presentó la reforma y la oposición se burló, la verdad sea dicha. Pero no va a pasar. Estamos en moratoria constitucional. El Poder Judicial, que tuvo en sus manos la posibilidad de reformarse a sí mismo, dijo: no van a tener nunca 2/3, somos el poder sobre los poderes de la República, pasamos por encima del Ejecutivo, pasamos por encima del Legislativo, pasamos por encima del pueblo, y así seguirá siendo. Tomaron decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas. Y se dijo en la pasada sesión que queríamos venganza de ninguna manera. Queremos justicia y que nos dejen de robar. Lo que aquí no se dice, cuando se dice que se va a votar a favor pueblo de México, lo que aquí no se dice, y está dicho entre líneas, es: no decidan que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros de la Corte. Porque el pueblo no está preparado, así decían de las mujeres antes de 1953. Les negaban el voto porque no estaban preparadas, decían. Y hoy, por primera vez en 200 años, una mujer va a ser presidente de la República, la compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Nos tardamos mucho por estos prejuicios, por estas descalificaciones. El que puede lo más, puede lo menos. El pueblo va a elegir en el primer trimestre de 2025 a ministros, jueces y magistrados. Sí va a ser así. No apresuren la reforma, no ejerzan su mayoría calificada. Nos pueden pedir la oposición lo que quieran, pero nosotros no vamos a conceder traicionar al pueblo de México.
Nosotros no vamos a conceder incumplir el mandato de las urnas. Dicen que quieren una consulta, se hizo el 2 de junio y fue abrumadora la decisión del pueblo. Confirmado en las encuestas, nos decía nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo, yo en una pregunta de la prensa dije, pues que se haga una encuesta, dije mínimo va a ser el 60% los que nos apoyaron. 75% está de acuerdo en la elección directa de jueces, magistrados y ministros. Casi 90% está de acuerdo en la reforma. 80% votaría a favor de la reforma. O sea, ¿qué encuesta, qué consulta quieren? Lo que aquí se plantea, miren, el día de hoy el gobernador de Guanajuato nombra a Elvia Oralia del Pilar Durán Isaías, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativo. Elvia Oralia es esposa del fiscal Samarripa de Guanajuato. Pues esto es lo que no queremos más. Esto es lo que dicen que queremos, el control de la Corte. Pues sí, la virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo tiene 2/3 del Senado y podría decidir los ministros de la Corte que vienen. Y podríamos presionar para que los más corruptos ministros de la Corte, a ver quién cierra la puerta, salieran. Y podríamos tener el control de la Corte. No queremos el control de la Corte, queremos justicia. No tienen confianza en el pueblo, 16 millones o poco más votaron por la derecha. Y votarán por ministros que les parecen bien. Los requisitos son los mismos. ¿De dónde vamos a sacar a los abogados? ¿De Marte? No, son los que hoy ejercen, los mismos. Pero van a estar controlados por el pueblo. El poder ejecutivo, somos un régimen presidencialista, lo decide el pueblo. El poder legislativo lo decide el pueblo, el poder judicial lo va a decidir el pueblo. ¿Que no va a haber carrera magisterial? Claro que sí, cada 6 años se pueden reelegir los jueces hasta el final de sus días. Los ministros de la Corte no, después de llegar al máximo de su responsabilidad se irán. Se acabaron bueno, todavía no se acaban, pero se van a acabar las pensiones vitalicias. Se acabó. Va a llegar la austeridad al Poder Judicial. Se le va a exigir cuentas a estos que dicen es que integró mal el expediente la Fiscalía y por eso lo solté, porque la ley dice que un juzgador, antes que la aplicación tosca de la letra de la ley, tiene que impartir justicia. Y soltar criminales es generar impunidad en este país. Eso es lo que el pueblo no aguanta más. No tienen manera de defender a ese poder judicial. ¿Pueden enriquecer? Claro que sí, aquí varias cosas se han planteado. Concluya. Yo digo, por ejemplo, ya se me acabó el tiempo. Yo digo, por ejemplo, que no hay una defensoría del pueblo. No sirven con todo respeto, los abogados de oficio que defienden al pueblo que no tiene recursos para defenderse. Sí, claro que se puede enriquecer, pero que quede claro, termino, que se oiga bien y que se oiga lejos, la reforma del Poder Judicial va. Le vamos a cumplir al pueblo. En septiembre estará. Y se va a elegir ministros, magistrados y jueces en el primer trimestre de 2025 y se le dará al INE los recursos suficientes para que organice esa elección. Le vamos a cumplir al pueblo. Grande el pueblo de México, larga vida al pueblo de México, y nosotros no tenemos más camino, y con mucha honra lo haremos, que cumplir el compromiso que le hicimos al pueblo para que acudiera a las urnas a respaldarnos. Así Palabra será. la senadora Ruth Alejandra López Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. A favor, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia. En Movimiento Ciudadano creemos que es necesario reformar el Poder Judicial, reformarlo para que la justicia llegue a todas las personas, para exigir que los derechos sean, valga la redundancia, un derecho y no un privilegio de unos cuantos.
Una reforma para que los procesos judiciales no duren años, para que todas las personas, independientemente de su lengua, puedan tener un procedimiento justo y digno, para que la justicia sea accesible, asequible y abierta. Una reforma para acabar con la impunidad. Desafortunadamente, esa reforma que tanto le urge a México no se ve proyectada en la reforma constitucional del presidente de la República. Lo que proponen es una transformación de la integración del Poder Judicial que poco abonará a combatir las desigualdades institucionales que impiden que las y los mexicanos puedan acceder a la justicia. Desde Movimiento Ciudadano coincidimos en que una reforma tan importante como lo es la del Poder Judicial amerita un diálogo amplísimo con todos los sectores involucrados en la impartición de justicia, los jueces, secretarios, personal de tribunales y juzgados, abogados litigantes, defensores, académicos, universitarios, investigadores, profesores, profesoras y estudiantes. Lo que exigimos es que estos diálogos no caigan en una simulación, sino que verdaderamente sirvan para corregir y mejorar cualquier reforma que pretenda modificar el sistema judicial. El peor error que puede cometer este gobierno y su mayoría parlamentaria sería tomar a la ligera la integración del Poder Judicial y conducirnos a un retroceso institucional que ponga en riesgo la certidumbre jurídica y los derechos de todas las personas. Como lo hemos sostenido desde un principio, en Movimiento Ciudadano no seremos cómplices de una reforma construida sin rigor, que vulnere los derechos de quienes han servido a las personas desde el Poder Judicial. Apostamos a impulsar una reforma que contribuya a mejorar el Poder Judicial de la Federación, pero esto que se haga con argumentos, con datos y con las voces de todas las personas. Es cuanto. Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con un posicionamiento a favor hasta por 5 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Con su venia, y solicitaría que también tuvieran un poco de paciencia conmigo y me respetaran el minuto que se le dio a los compañeros anteriores adicional. Ahorita algunos compañeros, compañeras han hecho manifestaciones que creo no podríamos aceptar acerca de que los conversatorios o el Parlamento abierto que se abrirá para discutir esta importantísima reforma al Poder Judicial son una simulación. Y digo que no lo podemos aceptar porque no es así. Tan no es así que la única propuesta que existe vigente de conocimiento público es la que presentó precisamente el Movimiento de Regeneración Nacional y los partidos aliados. No hemos visto una sola contrapropuesta por escrito a alguno de los párrafos de los 16 artículos constitucionales que se van a modificar, o alguna propuesta de modificación a algún párrafo de los 11 artículos transitorios que contempla la reforma. Una reforma, una propuesta que nació no de manera improvisada, sino producto de 5 conversatorios que se tuvieron desde el año 2023, cuyos resolutivos se compartieron con 3 ministros de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Loreta Ortiz, la ministra Yasmín Esquivel y el ministro Javier Lainez. Después, además de eso, se llevaron un Parlamento abierto de 2 meses este año y la propuesta, por supuesto, que contempla todo lo que ya se vertió ahí. Por eso, lo que sí nos parece irresponsable es que haya personas que afirmen que es una simulación, pero nos da gusto ver, también hay que aceptarlo, que aquí de manera unánime, tanto en la comisión y al menos en lo que hemos escuchado hasta este momento, se han manifestado también a favor del parlamento que se va a dar. ¿Qué vamos a ver o qué puede esperar el pueblo de México en esos parlamentos? Desde mi punto de vista, de manera general, 3 bloques. Un bloque que es el que defiende la propuesta que existe, es un bloque que vamos a encontrar que estamos de acuerdo con el texto que está ahí. Después va a haber un bloque que está en desacuerdo
y que de manera legítima, a través de la academia, a través inclusive tal vez de algunos compañeros legisladores que sí tengan de manera honesta la finalidad de fortalecer la reforma, también a lo mejor los vamos a encontrar en ese segundo bloque. Pero hay otro tercer bloque que esperamos y que cada vez vemos más disminuido, que es un bloque que representa la oposición que quiere mantener el status quo del Poder Judicial y que va a través de argucias, a través de prácticas dilatorias, tratar de que se vaya la reforma un año más para que se pueda seguir actuando con impunidad en el Poder Judicial, para que, por ejemplo, el día de hoy, el día de ayer nos enteramos de una decisión que es muy controversial, que se liberaron algunas personas relacionadas con el crimen organizado. No sabemos si ese juez que determinó la libertad actuó de manera correcta o incorrecta. Lo que sí sabemos es que no existe actualmente una herramienta que permita hacer una vigilancia y en su caso disciplinar a ese juez. No lo existe esa herramienta. La reforma sí lo contempla. La reforma no solo contempla el voto popular a través de la lista de propuestas que va a mandar de manera equitativa cada uno de los poderes de la Unión, 5 hombres, 5 mujeres el Poder Legislativo, de igual manera el Poder Legislativo y de igual manera el Poder Judicial, para después mandar esas listas, después de analizados los requisitos de elegibilidad, que es importantísimo mencionar que no se tocan, porque algunos en la oposición han tratado de plasmar en la opinión pública que según no se va a cumplir con los perfiles y que vamos a elegir a cualquiera. Pues no es así, porque los requisitos de elegibilidad no se tocan, siguen siendo los mismos que esta Constitución. Después mencionar que también hay una reducción en las salas, pero sobre todo la creación de un tribunal de disciplina judicial, independiente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque actualmente la ministra, por ejemplo, presidenta, hace una semana se le presentó una denuncia anónima en su contra, por lo que sea. El problema es que el órgano que tiene que resolver respecto de si actuó bien o mal la ministra presidenta es el órgano que ella preside, el Consejo de la Judicatura, algo que es absurdo. Es la selección de entrada de los ministros actualmente es el dedazo, nada más que es el dedazo judicial. Así como se eliminó en un momento el dedazo para elegir al presidente de la República, ahora lo que queremos que se elimine es el dedazo para que en el Poder Judicial. Entonces estamos abiertos, sabemos que vamos a encontrar ese bloque que pretende dilatar, que pretende decir, miren, ¿por qué nos apresuramos? ¿Por qué si tenemos ya 100 años con prácticamente Poder Judicial? ¿Por qué ahorita nos urge? No, urge porque el tiempo no corre igual para las víctimas que para los que tenemos la comodidad de estar en una oficina legislando. Entonces, agradecerle, pedirle al pueblo de México que participe. Qué bueno que sindicatos inclusive del Poder Judicial han manifestado participar y estaremos ahí escuchando sus propuestas, y cada diputado y senador de la próxima legislatura sin duda tendrá una gran responsabilidad al emitir su voto. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, senador.